Segunda Timoteo 3:15 dice en la Biblia, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Padre, gracias te damos esta mañana por darnos las condiciones necesarias y suficientes para congregarnos en tu nombre. Gracias por darnos tu presencia esta mañana, Señor. La apreciamos y te amamos también, no solamente por tu presencia real en medio nuestro, sobre todo y específicamente en la reunión de los santos de este domingo por la mañana, sino por la redención y la salvación que nos has dado a través de tu Hijo Jesucristo. Bendice el tiempo de la predicación esta mañana, que podamos atender a tu palabra sin ninguna complicación, sin ninguna distracción, y que tu palabra, Señor, pueda ser clave el día de hoy para los días venideros. Podamos presentar defensa a quien probablemente nos demande razón de la fe que hay en nosotros, pero que también podamos apreciarla por la grande obra que la Escritura Santa lleva a cabo en nuestras vidas. Te lo ruego en el nombre de Cristo, recordando nuevamente al pastor, que seas con él. Seguramente ahora mismo está presentando también predicación. Rogamos que le uses en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Te lo pedimos. Bendice el servicio allá y bendice el resto del servicio aquí en la iglesia. En el nombre de Cristo. Amén. Pablo le está escribiendo a Timoteo y le agradece a Dios y resalta el hecho de que Timoteo hubiese sido instruido desde muy temprana edad en el Evangelio. Y cuando le presenta o le escribe en esta segunda epístola, en esta segunda carta, le recuerda que debe de ser constante, que debe de ser persistente en la vida cristiana. Le dice en el 14, pero persiste tú en lo que has aprendido. Gracias a Dios que Timoteo había sido enseñado en la Escritura Santa desde su niñez, desde su infancia. Ya posteriormente él tuvo que haber tomado una decisión por Cristo y debió haber creído en Cristo como su Dios y como su Salvador. Sin embargo, Pablo le dice, ahora que has sido tú ya enseñado, que has sido instruido en el camino preciso de la verdad y de la vida eterna, ahora te encargo que persistas en ello. Pero persiste tú en lo que has aprendido previamente y te persuadiste. Timoteo no solamente estaba en el camino correcto, en el camino de la verdad, porque su madre le había instruido en dicho camino del Evangelio, sino que con el paso del tiempo, Timoteo debió haber tomado la decisión de permanecer en el camino y de evaluarlo para darse cuenta si realmente estaba en la verdad, y concluyó de que estaba en la verdad. Timoteo no fue un predicador presionado por su madre o por su abuela. Timoteo no fue un creyente movido y presionado fuertemente por la mano de la madre o de la abuela, de que tienes que estar allí y tienes que creer lo mismo que yo. Cuando fue pequeño, claro que fue instruido, fue aprendido, se le enseñó, se le instruyó, se le orientó, se le dio la dirección de la palabra de Dios, de la palabra de la libertad, se le enseñó el Evangelio desde muy pequeño, pero posteriormente él se persuadió. Pablo le dice, persiste en lo que has aprendido y te persuadiste tú mismo. Y te persuadiste, dice, sabiendo de quién has aprendido. No solamente estás en el Evangelio de la verdad, porque tu madre te enseñó desde muy temprana edad, sino con el crecimiento tú evaluaste y decidiste quedarte en ese mismo camino porque te diste cuenta y te persuadiste de que es la verdad.
Versículo 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, dice el versículo, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. El versículo 16 y 17, bueno, ya los leímos, ya los conocemos, tiene presentan claves muy definidas y muy claras de cómo la palabra de Dios tiene poder sobre un creyente una vez que la misma palabra de Dios le ha producido fe a una persona para que pueda llegar a la salvación preparada desde antes de la fundación del mundo, dice la misma Escritura. Así que Pablo le recalca al hermano Timoteo cuál es la función de la Escritura Santa en la salvación, respecto a la salvación de una persona. Y aquí vamos a ver el punto número 1. ¿Cuál es la función de la Biblia o de las Sagradas Escrituras respecto a la redención en cuanto a un creyente? Cuando digo creyente es porque ya la salvación surtió efecto en ese pecador. Dice Pablo que Timoteo tuvo la oportunidad de escuchar la palabra desde la niñez, la cual el efecto que tuvo inmediato, posterior o quizás no inmediato, pero a largo plazo o a mediano plazo, la palabra de Dios es que lo condujo a la salvación. En la escuela dominical, la semana pasada, les preguntaba a los muchachos de la clase, ¿cuándo fue cuando aceptaron a Cristo? La mayoría de ellos había creído en Cristo o había aceptado a Cristo por lo menos un par de ocasiones. Y es natural. Porque un niño quizás no pueda entender a cabalidad el mensaje de la salvación en su capacidad y en su nivel y en su capacidad de comprensión y aprendizaje en ese momento, y recibe a Cristo porque entendió algo del mensaje de la salvación instruido por el Espíritu Santo. Pero unos años más adelante, pudo haber sido entre los 5, 6 años, 7, dependiendo el trasfondo familiar, la situación emocional, etcétera, etcétera. Pero unos años más adelante, quizás entre los 8, 9 o 10 o posteriores, vuelven a tomar una decisión por Cristo, que finalmente ya no saben si fue la primera o la segunda. El asunto interesante de este aspecto, de este tema, es que desde la niñez fueron instruidos, pero tarde o temprano ellos decidieron por Cristo en la primera oportunidad o en la segunda, con la conciencia, conscientemente quiero decir, y quizás en un principio lo hicieron entre una mezcla de inocencia, con más inocencia que conciencia. Pablo alude quizás a este mismo tema a Timoteo, le dice, desde la niñez has sabido también las Sagradas Escrituras, las cuales te han llevado a la salvación. ¿Eso te sirvió? El hecho de que desde muy pequeño tú hayas estado te congregando en algún lugar donde había un obispo, donde había un pastor predicando, y tu mamá te enseñaba de las Sagradas Escrituras y te lo recordaba, así como tu abuelita se lo hacía con tu mamá, ahora tu madre lo hizo contigo desde muy temprana edad. Gracias a Dios que eso te llevó a tener un encuentro personal con Jesucristo para que trajera la salvación a tu vida. La función de la palabra de Dios, hermanos, en una persona es que primeramente, antes de desarrollar cualquier acción positiva en un individuo, lo lleva a la salvación. La primera obra que realiza la palabra de Dios en una persona es la de la salvación. En el Salmo 19:7, vamos a buscar un pasaje en el Antiguo Testamento. Salmos 19:7 nos dice la Escritura lo siguiente. Salmos 19:7 dice, la ley de Jehová, se refiere a la Escritura, es perfecta y tiene un efecto transformador inmediato que, dice el salmista, convierte, ¿qué cosa, hermano? El alma. La ley de Jehová, es decir, no los 10 mandamientos, sino la ley mosaica, el Pentateuco, pues la Torá para el judío. Pero la ley de Jehová para nosotros como cristianos, pues es tanto el canon del Antiguo Testamento como el canon del Nuevo Testamento, es decir, toda la Escritura santa que ha sido inspirada por Dios, como lo dijo Pablo. La ley de Jehová, la palabra de Dios, dice, es perfecta, que convierte, lleva a la conversión.
lleva a que una persona se detenga, evalúe su vida y se convierta, se arrepienta, no solamente tenga un remordimiento de conciencia, porque un remordimiento de conciencia no sirve absolutamente de nada respecto a la salvación. Debe de haber arrepentimiento sincero y genuino, y siempre esta virtud, esta acción del arrepentimiento debe de ir acompañado de una virtud, y en este caso arrepentimiento y fe, para poder llevar a cabo la salvación de una persona. La ley de Jehová convierte el alma, es perfecta, que convierte el alma. En Juan capítulo 5, versículo 24, ahora en el Nuevo Testamento, Juan 5, 24, dice la palabra de Dios lo siguiente, Juan 5, 24, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree, dijo Cristo, al que me envió, tiene vida eterna. Que el que oye mi palabra, la palabra de Dios, la cual incluye el evangelio de la salvación, y cree en aquel que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y el versículo 39 de ese mismo capítulo continúa diciendo, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas se encuentran o tenéis la vida eterna. Y es la misma escritura que da testimonio de Jesucristo. Así que el contacto primordial o esencial de la palabra de Dios en una persona es para convencerle de la salvación, para convencerle de su condición, de redarguirle de justicia, de pecado y de juicio, para llevarle a la salvación. Así que la función de la palabra de Dios en una persona, primeramente, es para salvación. Número 2. Una vez ese individuo siendo salvo, ahora como Pablo le dice a Timoteo, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras y te han llevado, te hicieron sabio para entender el mensaje de la salvación, que es por medio de la fe a través del sacrificio de Cristo. Ahora debes de entender, le dijo Pablo a Timoteo, que toda esa escritura que se te enseñó, que se te inculcó desde tu temprana edad, desde la infancia, desde la etapa, desde la niñez, y ahora siendo salvo, debes de entender que toda la escritura ha sido inspirada por Dios y es útil. Tiene una gran utilidad. Mira, hermano, si la palabra de Dios no se predicara aquí en la iglesia, ¿a qué vendríamos? Si no se predicara de la Biblia, entonces la iglesia, Salud, se convertiría, ¿sabe qué? En un club, no en un club bíblico, en un club nada más. En un lugar de reunión. Porque si no se predicara de la Biblia, aún teniéndola, entonces vendríamos no a escuchar predicación de la Biblia, vendríamos a socializar. Y es verdad que cuando venimos a la iglesia socializamos con los hermanos, pero eso no es la prioridad. A la iglesia no venimos a hacer amigos ni a crear una fraternidad, aunque lo hacemos, pero ese es el segundo término. Venimos a adorar al Señor, venimos a glorificar al Señor, se viene a predicar la palabra de Dios y como resultado fraternizamos. Y como resultado de venir por el correcto propósito a la iglesia, al templo, entonces viene la fraternidad, viene la hermandad, viene la amistad con los hermanos, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es como el resultado de, pues, ¿sí me doy a entender? Yo creo que sí, ¿verdad? No me dijeron nada, pero yo entiendo que sí. Entonces, ¿qué utilidad tiene la palabra de Dios en nuestras vidas? Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, número 1, para enseñar. Pablo le dice a Timoteo que la palabra de Dios tiene una obra de maduración en los cristianos, comenzando con su función didáctica, la de enseñar. Cuando Pablo le dijo a Timoteo, le escribió más bien, le dijo que la palabra, la escritura santa, que ha sido ya inspirada previamente por Dios, Espíritu Santo, es útil para enseñar. El término útil quiere decir productivo, beneficioso.
Así que la palabra de Dios tiene cierta utilidad y tiene mucha utilidad, quiero decir. Es productiva, es beneficiosa. La palabra de Dios, hermanos, tiene un propósito, tiene una función claramente, específicamente en cada uno de nosotros, de su vida y de mi vida. Sea usted quien sea yo quien sea, hombre o mujer, anciano o niño, infante o puberto o adolescente, la palabra de Dios tiene una gran utilidad para su alma, para su espíritu. Didáctica. Esto quiere decir, hermanos, que las escrituras son todo influyentes. Es decir, absolutamente capacitadas para satisfacer todas y cada una de las necesidades espirituales de su vida y de mi vida como cristianos. Recuerdo que una hermana siempre venía, ya está en la presencia de Dios. La hermana siempre decía, pastor, tengo este problema. Tengo esta situación. Cada domingo se acercaba y decía, pastor, tengo este problema. Decía, pastor, ahora surgió esto. Pastor, ¿qué cree? Le digo, ¿qué? ¿Ya se arregló? No, vino otro problema. Y el siguiente domingo me saludaba y decía, venía ya con lágrimas la hermana, pastor, todavía no se soluciona lo primero, pero vengo a decirle que ore porque ahora hay otra situación. Siempre la hermana tenía algo que le atormentaba en su vida. Dice, ¿qué me puede aconsejar? Yo le decía, para que en ese momento se fuera con algo y no dejarle sin conocer antes de conocer yo la situación que estaba viviendo, yo quería que la hermana se fuera a su casa rápidamente con algo y decía, hermana, vaya a su casa y lea la Biblia. No deje de leer la Biblia. Dios le va a enseñar, le va a instruir algo, va a ver. No deje de leer su número 1 y número 2, voy a estar orando por usted. Ya en la semana nos sentamos, platicamos bien qué es lo que está sucediendo, pero por lo pronto que su congoja no le haga menguar el contacto directo con la palabra de Dios. Algo Dios le va a enseñar a usted directamente, no a través de mí, directamente de su espíritu. Yo, está bien, hermano. Gracias, pastor. La hermana se iba, llegaba al culto de la tarde y llegaba con más paz en su corazón. Algo Dios le había enseñado en la Biblia. No me decía qué, hasta en la semana que nos reuníamos para ver cuál era la situación que estaba viviendo, la nueva situación. La última vez que miramos a la hermana, al momento de despedirnos, cuando dejamos esa iglesia, la hermana con lágrimas siempre, nos decía la hermana, dice, pastor, si algo me voy a acordar de usted, es esa frase que siempre la traigo aquí, dice, lea su Biblia, lea la Biblia. Y eso es lo que he hecho siempre. La hermana tuvo glaucoma y estaba perdiendo su vista por la diabetes. Y ella lloraba y decía, yo no quiero perder la vista porque no voy a poder leer la Biblia. Y yo quiero siempre leer la Biblia porque Dios me ha hablado tanto a través de su palabra y no quiero dejar de leerla. La hermana la puede escuchar. Si Dios le permite eventualmente perder su vista, la va a poder escuchar, se la van a leer. Sí, pero no es lo mismo. Yo quiero leerla con mis propios ojos. Era el deleite de la hermana, la palabra de Dios. Así que siempre, hermano, la Escritura Santa tendrá una función didáctica muy particular en su vida y en mi vida, y siempre va a satisfacer nuestras necesidades espirituales. Todo el Salmo 119 no lo vamos a leer porque ya nos quedaríamos para el culto de la tarde, pero usted lo puede leer en su casa, en el tiempo que usted guste. Se va a dar cuenta que prácticamente cada versículo, más de 150 versículos que componen el Salmo 119, prácticamente cada uno de ellos va a hablar de la palabra de Dios. Tome tiempo para leerlo algún día. No empiece aquí en la predicación, ahorita tiene que estar atento. Pero léalo algún día en casa. Josué 1:8, el pasaje lo conocemos donde dice lo que dice, ¿verdad? Déjame iniciarlo, ¿cómo empieza? Nunca se apartará, ¿verdad? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, le dijo Dios a Josué antes de que introdujera al pueblo de Israel a la tierra prometida. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche. Día y noche implica un día. Es decir,
Si todos los días, día y noche, tienes que estar meditando en este libro de la ley, le estaba diciendo que todos los días debía de tener el contacto directo, su mirada, su corazón, con la ley de Jehová, que era el Pentateuco. Para nosotros es toda la Escritura, pues. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guarde. La palabra meditar quiere decir musitar. Musitar es como murmurar, leer, pero que se escuche, es musitar ahí, meditar quiere decir eso. Vas a leerla ni en voz tan fuerte, pero tampoco en tu mente. Vas a combinar ambos y solamente tú vas a escuchar tu propia lectura para meditación. Sino que meditarás día y noche, meditarás en él para que guardes, para que aprendas y hagas. Oidores y hacedores de la palabra, dijo Santiago, todo lo que en él, en ese libro de la ley está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Saben por qué muchas cosas no nos salen bien, hermanos, en el día? El mundo dice, hoy desperté con el, ¿cómo dicen? Con el pie. No me gusta, porque como yo soy zurdo, están menospreciando el izquierdo, ¿verdad? Hoy amanecí con el pie izquierdo, todo me salió mal. No salió mal, no has leído la Biblia. Es la palabra de Dios la que debemos de traer aquí en la cabeza. Traemos las deudas en la cabeza desde que salimos de la casa. Traemos cómo voy a pagar y dar ese abono. Traemos cuánto me van a pagar ahora en la quincena. Traemos aquí en la cabeza la mente dividida. ¿No? Y lo menos que hacemos es acordarnos de leer la palabra de Dios, o de los preceptos que ya leímos, o de alguna enseñanza, o de algo que Dios quiere que lo tengamos latente y presente, pero nosotros cerramos el velo, dejamos lo espiritual detrás y enfrente es lo que estamos viviendo nada más. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuándo? Cuando meditemos en la palabra y la traigamos presente. Por eso es importante, o de ahí la importancia de memorizar pasajes, hermanos, citas bíblicas, versículos. Y traerlos repitiendo en el camino, en el camión, en el carro. Pero vamos manejando y hacemos un alto y empezamos a contestar mensajes. Nos vamos y lo dejamos el celular. Hacemos otro alto y lo tomamos, seguimos viendo, mandamos mensajes en vez de estarnos llenando la mente de la palabra de Dios. Y como ya estamos mandando un mensaje, pum, nos aparece una notificación de Facebook. A ver qué chisme hay, dice uno. Y empieza. Y ya desvió su mente de lo real, de lo verdadero, o de lo que permanece, y lo que a vida eterna permanece, dice la Escritura. ¿Verdad que sí, hermano? Pues nada más el hermano Antonio me está entendiendo. Bueno, la función de las Escrituras respecto a la salvación. Número 2, la función de las Escrituras respecto a la enseñanza del cristiano. Enseñar, dice la palabra de Dios, volvemos al mismo versículo 16, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil, ¿para qué? Para enseñar, dice este versículo. Simplemente significa enseñar, que comunica doctrina con la que los cristianos llegan a comprender la mente de Dios, su verdad, la verdad de Dios, sus principios, su ley, pero también las exigencias divinas. Enseñanza, aprendizaje. Dios nos enseña, Dios nos capacita, Dios siempre nos orienta. La palabra de Dios es útil, es beneficiosa, es productiva, tiene la gran utilidad para enseñarnos en todos los aspectos. ¿Sabe, hermano, que hay niños que han aprendido a leer con la Biblia? Pues el pastor aprendió a leer con la Biblia. Él lo dijo una ocasión, ¿se acuerdan? Que cuando ya llegó a la primaria, él ya sabía. Nuestros hijos que nacieron en el Evangelio y siempre han escuchado términos difíciles como Deuteronomio, Nabucodonosor, Nabuzaradán, Kiriat Jearim, nombres así medios raros, difíciles de pronunciar en la Biblia. Ya los dicen, a ver, díganme un nombre raro, dicen en primero las maestras y se levantan, Nabucodonosor. ¿Y dónde lo aprendiste? Pues en la Biblia, dicen los niños, ¿no? Y se les hace algo muy normal, muy cotidiano, ¿no? Es útil para enseñar.
La palabra de Dios nos da un legado tan importante en la vida, hermanos, que no debemos de dejarlo de lado, esta utilidad. La única manera en que podemos conocer las cosas espirituales es a través de la instrucción del Espíritu Santo por medio de su palabra. Nada más. Vamos a Juan capítulo 14, verso 16, por favor. Juan 14, 16. Quisiera decirles que ya voy a terminar, pero apenas voy empezando, Así que no conviene que el pastor salga y yo lo cubra, ¿verdad? Digo, no les conviene a ustedes porque se alarga más la predicación. Juan capítulo 14, verso 16, dice la Biblia: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Verso 17, el Espíritu de verdad es el consolador o el Paracletos, al cual el mundo no le puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes, dijo Cristo a sus discípulos, le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros el Espíritu Santo. Ahora vamos al capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu de Dios, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo usa su palabra para hacernos entender, para enseñarnos. Número siguiente, la tercera función de la palabra de Dios, ya vimos que es en cuanto a la salvación. Tiene la función didáctica, nos enseña. La palabra de Dios es útil para redarguirnos también. Si volvemos al versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios, soplada por Dios, insuflada por Dios, Espíritu Santo. Y es útil para enseñar, pero también para redarguir. Redarguir, tiene diéresis, no es redarguir. Redarguir. Entre paréntesis, ¿no? Así que otra utilidad que tiene la palabra de Dios, hermanos, es redarguirnos. Toda vez que la palabra de Dios o la Biblia comienza a enseñarnos la verdad, eventualmente o a la postre e inevitablemente redarguirá ciertas ideas y comportamientos en la persona o en el cristiano. ¿Qué quiere decir redarguir? Bueno, redarguir simplemente quiere decir reprender, refutar o condenar el mal comportamiento o condenar una falsa doctrina. Es reprender, refutar o condenar. Así lo podemos entender respecto a la Biblia. Redarguir. La palabra de Dios es útil, no solamente nos enseña, sino que también nos hace entender. Nos da la capacidad de comprensión. La Biblia, hermanos, tiene el ministerio negativo. Voy a decirlo negativo, no porque la Biblia tenga negativo, sino negativo porque elimina algo en ese sentido, ¿verdad? Tiene el ministerio negativo de destruir y eliminar todo lo que es pecaminoso o falso en el cristiano. Así como también tiene el ministerio positivo, la contraparte, de explicar y de realizar lo que es justo y lo que es verdadero. Venimos a Cristo, hermanos, y usted y yo tenemos una mente tan acostumbrada al pecado, ¿no es cierto? Es que así se hacían las cosas en mi trabajo, así en la familia, así yo siempre lo he hecho, así me enseñaron, y así siempre lo he hecho, y para nosotros es normal. ¿Qué es normal para una persona que no conoce a Cristo? Maldecir, decir groserías. Y viene a la iglesia y nadie dice groserías. Si el hermano no habla, hermano, ¿por qué no? Lo miramos muy serio. Y dice la hermana, no hombre, pastor, ni le diga, porque cuando habla acá de 10 palabras, 8 son majaderías. Pues aquí lo vamos a ir mejorando un poquito, ¿no? Al hermano. Una hermana eso nos dijo, no, ni lo haga hablar, pastor, porque se va a asustar. Le salen serpientes y culebras de la boca cuando habla mi esposo. Dice. Le digo, pero ya aceptó a Cristo, ¿sí no? Sí. Pues se le tiene que quitar, poco a poco. Y tiene que ir aprendiendo. Y no nos extrañe que algún día al hermano se le salga una ahí en alguna reunión, en algún compañerismo que tengamos. No lo vamos a condenar, no lo vamos a señalar, pero le vamos a enseñar. Le vamos a decir que tenga cuidado.
Buscamos maneras de que, hermano, póngase a un lado del hermano cuando estemos en la comida, y si ve que va a abrir la boca, póngase a chiflar. Y si va, y usted que sabe tantas majaderías también como el hermano, cuando usted se convirtió, cuando escucha los chifles más alto, ¿no? Y usted le cubre la majadería. Algo se tiene que hacer. Pero la palabra de Dios, hermanos, es útil para redarguirnos, para condenar, para destruir, para eliminar todo lo falso y pecaminoso en nuestra vida, que hemos cargado y jalado por muchos años antes en Cristo. Y ahora la palabra de Dios tiene ese ministerio positivo de hacernos entender, de explicarnos y realizar en nosotros lo que es justo y verdadero. Hechos capítulo 20, verso 26. Hechos 20, 26. Hechos capítulo 20, versículo 26 y 31. Hechos 20, 26. Por tanto, yo os protesto, dice la Biblia, en el día de hoy, dijo Pablo, que estoy limpio de la sangre de todos. Estoy leyendo el 26, ¿verdad? 20, 26 de Hechos y luego el 31. Por tanto, velad, acordándoos de que por 3 años de día y de noche, no cesando de amonestarlos con lágrimas a cada uno. No, el pasaje nos está hablando de que Pablo citó a los ancianos de la iglesia de Éfeso y les dijo, no he rehusado de enseñarles todo el consejo de Dios. Está la palabra de Dios. Y como les enseñó todo el consejo de Dios, dijo, pues, yo ya les enseñé, ya les presenté toda la palabra de Dios, y la palabra de Dios ya debió haberles ustedes redarguido y enseñado. No dejé de amonestarles día y noche con la palabra de Dios, con el consejo de Dios. Así que la Biblia, hermanos, tiene esa utilidad, esa productividad, ese beneficio. Es provechosa para influenciar su vida y mi vida, enseñándonos que esto es incorrecto. Y mira, hermano, cuando la palabra de Dios le enseña algo, es mejor que atendamos. ¿Verdad? Es mejor que lo aprendamos. Ah, sí, ya lo escuché. Ah, sí, pero mire, muchas veces tomamos lo que Dios nos enseña dependiendo cómo está nuestra relación con quien nos está enseñando, ¿sí o no? Si el pastor vino y nos llamó la atención, en la siguiente predicación vamos a cerrar nuestro corazón contra él. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, hermano, es natural. No es lo correcto, pero es algo natural por nuestra propia naturaleza, por nuestra propia humanidad, quiero decir. Te lo digo porque a mí me llamaron la atención mi pastor cuando yo era un joven, y la siguiente vez que me llamó la atención, lo escuché, pero no lo quise atender. Un hijo o una hija, cuando es reprendida por el papá o por la mamá, cierra su corazón a cualquier cosa, le llama la atención y luego le dice el papá o la mamá, oye, dame el llavero que se me cayó. No. O se para y se va, es que voy al baño, ya me dieron ganas, y se va al baño y no lo obedece. Esa es nuestra reacción, señor Norman. Así somos, no les dé pena, así soy yo. Así es usted, así somos todos nosotros, por nuestra humana debilidad, por nuestra humanidad que nos domina. Pero para ello está la palabra de Dios, que tiene un poder influyente en su espíritu y en el mío, para un poder negativo, un ministerio negativo de destruir, eliminar todo lo pecaminoso y todo lo que nos afecta. Y tiene el ministerio positivo de explicarnos y realzar en nosotros lo que deberíamos de llevar a cabo, lo que es justo y lo que es verdadero. El crecimiento espiritual puede florecer, hermanos, en la medida que permitimos que la palabra de Dios sea usada por el Espíritu Santo y confronte nuestro pecado y nuestro error y nos guíe a andar en el Espíritu. Proverbios capítulo 6, verso 23. Proverbios 6, 23. Y ya voy a entrar a la parte final. Proverbios 6, 23. Dice lo siguiente, Proverbios capítulo 6, Proverbios 6, verso 23. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida son las reprensiones que te instruyen. ¿Se da cuenta, hermano? Cuando se nos reprende. Miren, hermano, una reprensión
Es una variante o es una manera de aprender o de enseñar. Aquí dice, este versículo, ¿cuál fue el 26? No, el 23. Camino de vida son las reprensiones que te instruyen. Una reprensión, una llamada de atención, una exhortación en el sentido de reprensión, es una enseñanza que uno está recibiendo. Y es camino de vida. Pero cuando como dice aquí, nos reprenden, cerramos nuestro corazón. Al contrario, deberíamos de estar abiertos, decirle, gracias maestro, gracias maestra. Ya le dice la maestra al niño, Chuyito, Panchito, lo que sea. Te dije que tu nombre se escribe con mayúscula la inicial, no con mi ya lo sabes, ya lo has aprendido. Tienes que aprender, si no te voy a poner aquí a hacer una plana todo el recreo. Y el niño se va a enojar con la maestra. ¿Qué debe hacer el niño? Sí, maestra, gracias. En vez de enojarse con la maestra y hacerle pucheros y llorar. Así que la palabra de Dios tiene ese poder influyente en el cristiano, llevarnos a la salvación, enseñarnos, pero también redarguirnos, hacernos ver lo correcto y lo incorrecto. Pero también, vamos a leer ya la última parte del versículo, es útil para enseñar, para redarguir, pero también para corregir. El término corrección aquí en este versículo, hermanos, significa sencillamente enderezar. La palabra de Dios nos lleva a la salvación, nos enseña, nos redarguye, ¿no? Nos dice esto está mal, esto está bien. ¿Para qué? Para que corrijamos, ¿no? Para que enderezcamos nuestro camino. La palabra de Dios no solo nos reprende, nos redarguye y refuta, sino que va más allá, remienda, repara y reconstruye todo lo que está roto en nuestra vida. ¿Se da cuenta, hermanos, ese proceso de la palabra que tiene la palabra de Dios en un cristiano? Primero, nos da la salvación, ¿verdad que sí? 2, nos enseña. 3, nos corrige, nos redarguye. Cuando el cristiano se convierte a Cristo, es importante que se acerque a la iglesia y aprenda con el resto de los hermanos, porque al escuchar predicación, al escuchar estudio bíblico, al escuchar meditación, al escuchar alguna lección, es el Espíritu de Dios obrando a través de su palabra para hacerle redarguir. Esto no está bien, esto es lo correcto, esto es lo incorrecto. Y la palabra de Dios le enseña, le redarguye, le corrige. La corrección bíblica, hermanos, es la provisión positiva para los cristianos que aceptan la reprensión negativa de la palabra de Dios. La palabra dice, esto no está bien, tienes que corregirte. Y dice uno, pues no sé, no voy a poder. No, sí vas a poder, dice la Biblia, y yo te voy a enseñar cómo. Esa es la corrección bíblica, es la provisión que Dios nos da para poder corregir y analizar nuestras vidas. Y este proceso algunas veces no es agradable o no es cómodo de aceptar. Dice la Biblia en Hebreos 12:11. Hebreos 12:11 dice, en verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después, cuando somos disciplinados o corregidos, esa disciplina da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Se da cuenta, hermano? La palabra de Dios es todo para nosotros. La palabra de Dios es nuestra regla de vida, nuestra autoridad final. En este tiempo escuché a un sacerdote católico, por supuesto, decir, yo estaba, bueno, no era un sacerdote, pero ahora se había ido a la iglesia católica y tenía cierto ministerio ahí de enseñanza. Y él decía, me di cuenta que yo estaba en la verdad en la iglesia evangélica, porque todos los evangélicos dicen que la Biblia es la única regla de fe, práctica y autoridad para sus vidas. Y eso no viene en la Biblia, dijo él. No hay ningún versículo que diga eso. Pues claro que no, literalmente así no viene. Tampoco viene literalmente escuela dominical. Y aquí venimos a la escuela dominical, todos los hermanos. Tampoco dice escuela bíblica.
pues, escuela cristiana, y hay muchos hermanos que tienen a sus niños en una escuela cristiana, y es lo correcto. Hay muchos términos que utilizamos los evangélicos que no son propiamente emanados de la Biblia, pero hablan de un concepto y de una idea bíblica, eso sí. Y eso es correcto. Y él decía, y me di cuenta, como no, la Biblia no dice literalmente, pero me di cuenta que estaba en la verdad, equivocado, y ahora estoy en la religión correcta. Qué absurdo, ¿no? Pero con el estudio de la Biblia nos damos cuenta, hermanos, que la palabra de Dios es autoridad para usted y para mí. Es influencia para usted y para mí. Es una instrucción, es una orientación, es una dirección para su vida y para mi vida. Y termino. Toda la Escritura ha sido inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. Repara, remienda lo roto que hemos venido del mundo, de nuestra vida sin Cristo, y la palabra de Dios a través de las enseñanzas, de la lectura, del aprendizaje, de la meditación, va remendando, va cosiendo todo lo roto y descosido que venimos del... Me acordé de un dicho que decía mi abuelita, nunca falta un roto para un descosido, ¿no? No sé por qué. Entonces venimos rotos y descosidos del mundo y venimos a Cristo y la palabra de Dios empieza a coser, a reparar, a resanar y a cubrir, ¿no? Nos redarguye, nos enseña, nos corrige y nos sigue instruyendo. Es un proceso, es un proceso. No menospreciemos, hermanos, ni muchachos, no menospreciemos el poder y la utilidad que tiene la palabra de Dios en su vida y en mi vida. La palabra de Dios, hermano, la Biblia es mucho más de lo que usted y yo pensamos que es la palabra de Dios. Es la Biblia, tráete la Biblia, échala ahí al carro, total. No, es un precioso libro, hermanos, que tiene más influencia y más ministerio positivo para su vida y para la mía, que sencillamente decir Santa Biblia o la palabra de Dios. Es mucho más. Aprendamos a apreciarla y ser el objeto, el sujeto de lo cual influye el poder de la palabra de Dios en nosotros. Amén. Vamos a orar, Padre.